Seguro que has intentado generar un output en un LLM y meterlo en una base de datos, y tanto Anthropic como OpenAI no te lo han puesto nada fácil porque el modelo se rompía, el objeto no estaba completo o lo que fuese. Pues por fin tenemos una solución para aplicar esto, pero en este caso lo tenemos con Gemini. Vamos a ver en el vídeo cómo funciona y cómo puedes solucionar este problema para siempre. Con esta funcionalidad vas a poder pasar de esta generación de un LLM que consideramos errónea, en la que obtenemos un output que ni siquiera está terminado y por tanto no vas a poder trabajar con él, no vas a poder gestionarlo, meterlo en base de datos, lo que necesites, y vamos a pasar a una generación que consideramos correcta. En esta generación, gracias a este output tipado, vas a poder jugar con este objeto y vas a poder meterlo en base de datos, validarlo y puedes hacer todo lo que quieras. Esta nueva funcionalidad se llama Structured Data, la ha lanzado Gemini, como decíamos antes, y he preparado un pequeño código con las diferentes formas que tenemos de aplicarlo, desde la menos restrictiva a la más restrictiva, para poder ver cómo funciona y cómo te puedes beneficiar. Antes de seguir con el vídeo, dentro de poco vamos a organizar un hackathon con Mistral, CodeGPT y GrooveSoup, con el que va a haber un montonazo de premios, charlas y un montón de información muy interesante si te mola desarrollar con LLMs y todo ese tipo de tecnologías. Te dejo en el comentario o en la descripción un enlace a la página web para que te puedas apuntar. En este caso lo que tenemos es un código de pruebas, es un ejemplo en el que hemos definido las pruebas que vamos a hacer y vamos a lanzar las dos pruebas tanto con Gemini 1.5 Pro como con Gemini 1.5 Flash. La diferencia entre el Pro y el Flash es que el Pro pues, tiene mucha más capacidad y a la hora de generar un JSON súper grande debería fallar menos que el Flash. Y en las pruebas que vamos a hacer vamos a ver cómo con incluso un modelo que a priori es tonto podemos generar estructuras de JSON súper largas y súper bien definidas gracias a este Structured Output. Entonces tenemos en este primer ejemplo, este es el prompt que habéis visto que falla, es en el que le pedimos directamente en el propio texto, en el propio prompt que le pedimos, que nos respete un formato JSON con estos dos atributos. Esto por lo general cuando el JSON es pequeñito funciona muy bien, pero en el momento en el que el JSON empieza a ser un poco más grande empieza a fallar, empezamos a ver los problemas que os hemos enseñado antes en pantalla, ¿vale? En este caso lo que vemos es la menos restrictiva, que es a esta función que tenemos aquí definida le vamos a añadir el generateConfig y lo más importante le ponemos el tipo de objeto que queremos recibir, el main type en este caso JSON, y le ponemos el esquema, en este caso una lista del objeto receta. El objeto receta será un nombre de receta, un grado y una serie de ingredientes, ¿vale? Esto lo que va a hacer el modelo es que toda la generación que la haga condicionada a esta estructura de objeto, y hasta que no tenga esta estructura de objeto correcta no nos va a contestar, por lo tanto podemos confiar en que siempre vamos a mantener esta estructura. Esta sería como la forma más digamos encorsetada de probar esto. Podemos ir a cosas un poco más livianas, como por ejemplo tenemos por aquí este ejemplo en el que podemos meterle directamente a esta llamada al LLM, podemos meterle una serie de enums como una lista. Entonces podríamos recibir de la base de datos una serie de opciones que queremos que el modelo tenga en cuenta, le añadimos las opciones directamente aquí y el LLM va a intentar en esa generación, digamos en caliente, va a intentar mantener la consistencia con los datos que le estamos pidiendo. Y en este caso, por ejemplo, podemos hacer como una combinación de ambas, en la que podemos definir un objeto, pero en este caso podemos definirlo dentro de la propia llamada al LLM, como estamos viendo aquí en pantalla, y gracias a eso lo que vamos a conseguir es también tener mucha flexibilidad en cuanto a recibir información y modificar la llamada al LLM que queramos, pero a la vez estamos encorsetando muchísimo la respuesta del propio LLM y acotando sus posibilidades para que no se empiece a flipar y no se empiece a generar problemas. Entonces vamos a echarle un ojo a los resultados de las diferentes pruebas. En este caso es la primera que hemos visto, estamos viendo cómo Pro nos ha generado un objeto que está bien definido en base a lo que hemos visto en el código, a esa estructura, y aparte una cosa curiosa es como podemos ver como Flash en este caso mantiene la misma estructura porque es la misma llamada, lo único que cambiamos son los modelos, pero en este caso Flash ha generado muchísimo más texto, ¿vale? Esto es también porque Flash es un modelo que tiende a la generación de texto gracias a que es muy eficiente y entonces en el mismo tiempo puede generar outputs mucho más grandes. Otra prueba diferente es la que, por ejemplo, la que estamos enseñando antes de qué días son correctos para en función a una hora, y en este caso ambos modelos dan exactamente la misma respuesta, un string, un literal, sin que se genere algún tipo de error. Y luego por aquí vemos otros modelos generando como objetos un poco más complejos, con una serie de anidaciones internas y demás que cumple a la perfección. Entonces esta es una de las cosas más chulas que he visto en Gemini últimamente, que es algo que le falta totalmente a OpenAI y a Claude.
tenemos que decir que nosotros, por ejemplo, en OpenAI lo fakeamos, conseguimos algo parecido con la función call, haciendo una función que solo pueda devolver un determinado tipo de texto, pero no es lo más correcto. Lo más correcto sería implementar esto y seguro que en un tiempo vemos cómo OpenAI se pone las pilas y copia esta funcionalidad de Gemini y bueno, pues la iremos comentando por aquí. Si te ha gustado el vídeo, pues pásalo a tus colegas, que seguro que hay un montón de gente como tú que está sufriendo esta misma problemática y lo vemos dentro de poco. Así que nada, un saludo.